Hola, muy buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Qué bueno que están con nosotros como todas las mañanas entre las 11 y las 12 del mediodía para construir estilos de vida saludable. Hoy vamos a abrir otra vez la línea telefónica, activamos todas nuestras redes sociales para que participen. Seguimos con la Semana de la Salud Mental. Doctora Beatriz, buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos. Y sí, así es, Felipe, después de una tarde muy productiva que tuvimos ayer, llena de actividades en la plazoleta de la Alpujarra, hoy continuamos con el tema de la salud mental y con un tema muy importante, y es el tema de la violencia que a todos nos atañe, y sobre todo pues dirigido a la violencia intrafamiliar y hacia las mujeres. Entonces es muy importante que tanto los entes gubernamentales como las familias, como los hogares, como el trabajo, como en la educación, nos dediquemos a hablar sobre este tema y a prevenirlo, porque se está convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Cómo afecta la violencia entendida desde el conflicto armado colombiano, pero también la violencia de género, la violencia ejercida en las mujeres o hacia las mujeres, el tema de la salud mental? De eso queremos conversar en esta hora de trabajo en Medellín Ciudad Saludable. Estamos seguros que ustedes tienen inquietudes, muchas historias para contar, para compartir, y queremos escucharlos al aire. 441-2100 es la línea telefónica. Nos llaman, participan, estamos muy atentos a todo lo que tengan para decir. La doctora Beatriz está lista por si necesitan alguna recomendación especial. 2 invitadas, una para cada uno de los temas. Es decir, estamos completos en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable para desarrollar este asunto y avanzar en esta Semana de la Salud Mental. Ayer estuvimos, como decía la doctora Beatriz, en la plazoleta de la Alpujarra. La feria de salud mental fue hasta las 5 de la tarde conmemorando los 20 años y el Día Mundial de la Salud Mental. Muchas propuestas, hay mucho trabajo. Yo creo, doctora Beatriz, que queda uno muy satisfecho al ver, si bien tenemos mucho trabajo por hacer en materia de salud mental, hay muchas instituciones públicas y privadas con el liderazgo de la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Medellín pensando y trabajando el tema. Así es, Felipe, y ayer lo pudimos evidenciar. Estaban el INDER, muchos otros entes gubernamentales y de la ciudad que nos acompañaron en las diferentes actividades para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Es un esfuerzo de todos. Claro, estoy revisando el Facebook porque por aquí está Laura Echeverry Montoya. Otra vez, doctora Beatriz, este es el tema más recurrente de las consultas vía Facebook y es el tema de las campañas para operar, mascotas, esterilizar los perritos y los gaticos. Le estoy diciendo a Laura que estamos pendientes de la programación de las fechas para este resto de año que nos queda. Estamos pendientes de eso para poder comunicarlos porque hay mucha inquietud. Bueno, en el Facebook estamos como Medellín Ciudad Saludable. Recuerden que tenemos cuenta en Twitter para que nos sigan y por allí podemos interactuar, pero además estamos enviando recomendaciones, actividades, eventos, muchas cosas para que ustedes estén muy actualizados con los temas de salud en la ciudad. Nuestra cuenta es Salud Medellín y el correo de la Secretaría de Salud es secre.salud@medellin.gov.co. Además, nuestro portal Alcaldía, portal de ciudad, www.medellin.gov.co/salud. Hacemos el corte y traemos las invitadas. ¿Usted qué dice, doctora Beatriz? ¿O tiene algo por decir? Hagamos el corte, pero antesito sí quiero contextualizar qué significa para la OMS la violencia, para que nuestros televidentes estén como actualizados en eso y muy pendientes de lo que sigue en el programa con nuestras invitadas. La violencia, según la OMS, es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como una amenaza. No tenemos que llegar al acto como tal de violencia física, sino el simple hecho de amenazar, ya estamos violentando a otra persona. Esto puede ser contra uno mismo, contra el otro, contra cualquier persona o contra un grupo específico o la comunidad, causándole lesiones, la muerte incluso, privándolo de su libertad, causándole trastornos en el desarrollo y además un daño psicológico. Eso es violencia. Pero mire qué interesante otro elemento que nos aporta bastante en este día antes de ir a la pausa, y es que para algunos teóricos la violencia también está determinada por la cultura y hay personas que tienen la intención de dañar a otros
pero por sus antecedentes culturales y sociales, por sus creencias, consideran que estos no son actos violentos. ¿Cuál es el marco para entender la violencia política y la de género? ¿Cómo lo entendemos en la ciudad, en la región y con base en ello cómo afecta a la salud mental? Vamos a hablar de eso en segundos. Aquí en Medellín Ciudad Saludable, 441-2100. Esperamos sus llamadas. Las mujeres que queremos, autónomas, seguras, empoderadas, reconocidas como ciudadanas plenas, libres, conscientes y responsables de sus decisiones. Esta semana en Pura Vida en tu área, la posibilidad de tener una ecohuerta, la ampliación de una vía en el sur del Valle de Aburrá y monitorear los cambios climáticos desde la Torre Ciata fueron experiencias que me dejaron aprendizajes relacionados con el medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos de este territorio. No hay en Colombia un hombre más libre que Alberto Aguirre. Y yo dije, no, bueno, empecemos. Y empecé a hablar mal del presidente de la República, que es lo que hay que empezar siempre, o del alcalde. Desde este miércoles 10 de octubre a las 8:30 de la noche, acompáñanos en Carácter Aguirre, un homenaje al editor, al librero, al fotógrafo, al periodista lúcido y feroz, y al mejor de los amigos, Alberto Aguirre. Yo creo que lo que más me asombra de Alberto Aguirre en las columnas a mí era una especie de espíritu sublevado que no daba tregua y que no se calmaba nunca. Con la conducción del escritor Héctor Abad Paciolincia, viajaremos por ese libre pensamiento que siempre lo caracterizó y conversarán sobre el mundo para revelar sus flojeras y sus falencias. Creo que he tenido siempre el pánico de conocer a un personaje. ¿A un escritor que te ha gustado? Sí, por defraudar. Casi siempre me he defraudado al conocer a grandes. Este punto, el de la glorieta de San Juan con la avenida del ferrocarril, fue durante mucho tiempo uno de los de mayor accidentalidad en todo el país. Gracias a las acciones de la Secretaría de Movilidad, que ha semaforizado y señalizado todo el sector, sus cifras se han reducido sensiblemente. Este y todo el tema de fotodetecciones, sus dudas y sugerencias lo vamos a tratar el próximo jueves en directo a las 8 de la noche a través de Telemedellín en La Movida. Telemedellín, aquí te ves. Para mí el mejor sitio de Medellín es el Parque de Boston. Nos podemos reunir en familia, tenemos la iglesia cerca, 2 veces al mes tenemos solditos, tenemos la zona de comidas y lo mejor de todo es que todo nos queda muy cerca. ¿Y para ti cuál es el mejor punto de Medellín? Ingresa a www.telemedellin.tv y ayúdanos a encontrar 15 lugares, 15 historias de Medellín, para que celebremos 15 años de hacer televisión pensada para vos. En Telemedellín, aquí te ves.
Desde Canal Parque, donde los seguimos esperando y donde siempre está abierta la invitación para que vengan, disfruten de las actividades que se desarrollan en semana y el fin de semana. Por estos días todavía puede observarse la exposición del maestro Leobardo Pérez. Pueden disfrutar de los jardines, de las mangas, de los ambientes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por aquí los esperamos y además de paso ver cómo es que se hace este asunto de la televisión. Para ponerle otra vez el tema en contexto, doctora Beatriz y amigos televidentes, recordándoles que la línea está disponible, 441-2100. Mire, en 1996 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución y esa resolución indica y declara que la violencia es un problema de salud pública fundamental, pero además marca un punto de partida complejo y es que dice es creciente, está en aumento y yo creo que después del 96 hacia acá, estando ya en 2012, podemos decir a ciencia cierta que evidentemente es un tema creciente y que nos está afectando a todos. Primera invitada para hoy, la doctora Clara Olga Espinosa Correa. Ella es abogada y psicóloga, es profesional especializada de la Secretaría de las Mujeres de Medellín y con ella vamos a abordar este tema de la violencia contra la mujer. Doctora Clara, muy buenos días y bienvenida. Buenos días para todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Buenos días, doctora. Doctora, bueno, usted hace parte de todo este montaje, de todo este proyecto que desde la Secretaría de Ayuda a la Mujer se está abanderando y se está llevando a cabo. ¿Cuáles son esos objetivos que ustedes tienen primordiales para ayudarle a la mujer víctima de la violencia? Tenemos como objetivo contribuir al restablecimiento de los derechos, que se le cumplan los derechos tanto en salud como en justicia, como en reparación de todas las causas que puede traer la violencia de género en la persona víctima. Doctora Espinosa, ¿y cómo se entiende desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín, es decir, desde la alcaldía de la ciudad, el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer? Exactamente, como estamos en la Semana de la Salud Mental, y el problema de la salud mental es un problema de salud pública, como tú dijiste, porque si recordamos, el tema de la violencia intrafamiliar y de las violencias de género no eran vistas antes como un problema de salud pública. Si nos vamos a los tiempos anteriores, el problema de violencia intrafamiliar, nos decían en las casas que lo que pasaba dentro del hogar se quedaba dentro del hogar, en las 4 paredes de la casa, que eso no debía salir afuera. Eso cambió hace mucho rato aquí en Colombia y el problema de la violencia intrafamiliar y las violencias de género y las violencias sexuales, el abuso sexual, la explotación sexual, son problemas de salud pública, por lo que tú dijiste, inciden y son muchas las personas que en forma cotidiana están siendo víctimas de violencia y por lo tanto, por ser problemas de salud pública, tienen obligatoriedad de ser notificados al sistema de salud para mirar cuáles son los factores de riesgo que nos están produciendo la violencia y poder intervenirlos. Y igualmente, cuáles son los factores protectores para poder enfatizar en ellos, en esos factores protectores. Entonces, ¿qué se hace desde la Secretaría de las Mujeres? Trabajamos y miramos todos esos factores de riesgo y fuera de eso contribuimos con asesoría psicológica, con asesoría jurídica, con grupos terapéuticos, con hogares de acogida para las mujeres víctimas de estas violencias. Doctora, hablando de salud mental y pues del tema sobre todo de violencia contra la mujer, ¿cuáles son los derechos en salud que las mujeres violentadas tienen y sobre todo desde la violencia sexual? Muy importante la pregunta que tú estás haciendo. Hay algo que quiero que la gente entienda. El Código Penal trae una tipificación de abuso sexual y violencias sexuales, donde las violencias sexuales podemos encontrar varios tipos penales, pero el abuso sexual es cometido en niñas y niños menores de 14. Aún la niña o el niño consienta, aún el niño o la niña quiera tener relaciones sexuales, el que está cometiendo el delito es esa persona mayor. Entonces, cuando una niña es abusada sexualmente y aún la mujer, son casos de urgencia, los pueden atender en cualquier parte, en más cercano. No hay que preguntar si esa es mi EPS, si es mi IPS, si es público o privado. Es una urgencia y en cualquier parte los deben atender, no les pueden cobrar copago.
tienen en forma gratuita los exámenes de antirretrovirales, tienen la anticoncepción de emergencia. Se les debe ofrecer en los casos cuando llega la urgencia y ya ha pasado varios tiempos y la persona está en estado de embarazo, ofrecerles la interrupción voluntaria del embarazo, que es en los 3 casos que dice la Corte, pero uno de esos es la violencia. Entonces se les debe decir que tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, tienen derecho a la atención de salud mental todo el tiempo, tienen derecho al problema, si tienen problemas de ideación suicida, al psiquiatra, tienen derecho también a una atención personalizada y de forma digna, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y si esto no se cumple, hay unas sanciones. Este año salió la resolución 459, que es muy importante que la tengan en cuenta tanto las víctimas como el sector salud, que es la que habla del modelo de atención integral en salud para toda la población que es víctima de violencia sexual. ¿Qué trae ese modelo? El modelo trae los derechos, trae las rutas de atención, trae los factores protectores, los factores de riesgo, trae una cantidad de cosas, cómo hacer la anamnesis, cómo hacer el examen médico legal, todas esas cosas lo trae el protocolo que salió este año, que es la resolución 459. Bueno, doctora, ya se me adelantó, le iba a preguntar si en caso de que no sean atendidas, la ley impone alguna sanción, ya no lo contó. Hay otra manera de ayudarles y son los hogares de acogida. Cuéntenos un poco sobre ellos, por favor. Bueno, pero que antes de pasar a eso, quiero que la gente también sepa que no solamente hay unas sanciones que puede usted ir a la personería por lo que no están haciendo ciertas cosas, que también la gente entienda que hay una resolución que es la 1776 del 2008, que hay unas sanciones pecuniarias, hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes para la EPS o la institución que no aplica el protocolo o que no aplica los derechos que tiene la persona víctima de violencia sexual. Entonces, ese es uno, porque tienen más sanciones, pero una de las principales es 2.000 salarios mínimos legales vigentes para esa institución que no presta esos derechos. Pero yo quiero insistir en ese tema preguntando si realmente nuestro sistema de salud, el sistema oferente de la salud, de la atención, es consciente de esa realidad y realmente está recibiendo estos casos con esa prioridad que genera la urgencia, o seguimos teniendo en personería y ante ustedes y ante salud muchas denuncias, no me atendieron, me hicieron correr de aquí para allá. ¿Cómo estamos culturalmente en entender que es una urgencia y que hay que atenderla ya? Es muy importante la pregunta que usted me está haciendo, porque eso se ha tratado de hacer en forma articulada con varias secretarías. El hecho de que sea un problema de salud pública también indica, es un requisito, que el tema es multicausal y que también hay que tratarlo en forma interinstitucional y en forma articulada y coordinada. Son varias secretarías las que tienen que estar apuntando a trabajar el tema de las violencias. Entonces, en la articulación salud, con inclusión social, con la Secretaría de las Mujeres, con Secretaría de Juventud, todas esas secretarías lo que hacen es capacitar al personal, a todos los actores, sector justicia, sector protección, sector salud, sobre esos derechos, que ellos conozcan. Por ejemplo, los médicos, es importante que ellos conozcan esos derechos, porque el médico que no aplica el protocolo, se ve abocado la institución en una sanción, pero eso se repite contra el médico que atendió. Aquí hay un programa muy bonito en Metrosalud que lo están aplicando, que es el Código Fucsia. Yo no sé si aquí han hablado, pero el Código Fucsia es para las violencias y lo aplica Metrosalud, y es que cuando llegan a una institución ya la gente sabe que el Código Fucsia son violencias, para no revictimizar, para no estarle, como pasaba muchas veces, pase la violada o aquella, todo el mundo sabe que es la abusada, la violentada. No, ya el Código Fucsia, todo el mundo sabe que es un caso de violencias sexuales. Con respecto a la pregunta que me habías hecho de los hogares de acogida, la Secretaría de las Mujeres nos sentimos muy felices de tener esta estrategia de los hogares de acogida, porque los hogares de acogida es una manera de protección para esas mujeres que corren riesgo de ser muchas veces hasta estar en problemas de muerte, porque
donde corre más peligro la mujer en muchas cosas, y en las estadísticas ustedes pueden mirar, muchas veces es en el hogar. Muchas veces los vecinos, los tíos, los primos se dan cuenta que esa mujer ha sido constantemente violentada, seguido, y nunca decimos nada, nos quedamos callados, y cuando menos pensamos, esa mujer termina muerta. En los hogares de acogida se han atendido casos muy simbólicos, muy especiales, y es una estrategia muy bonita que la tienen muy poquitas ciudades. Yo creo que en este momento pues se pueden contar en los dedos de la mano esa estrategia que la tengan en el país. Es unos hogares que están organizados, adiestrados no, se les ha sensibilizado, se les ha enseñado cómo atender a esta persona que llega con los hijos. Tiene una alimentación, se les da un sostén en ese momento difícil, y tienen 6 semanas en estos hogares donde se les brinda toda la atención psicológica, jurídica, y se les hace un seguimiento y se les da toda esa asesoría. Ellos, después de que salen de ahí, tienen un seguimiento telefónico durante el tiempo después de salir del lugar de acogida. Las imágenes que están viendo nuestros televidentes en este momento corresponden a un video realizado el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. En la concepción que la vemos en Medellín, más que una celebración, es una época, una fecha para volver a enarbolar las banderas de los derechos de las mujeres. Y este video se produjo precisamente para recordar esa jornada y esa masiva participación y todas las actividades que se realizaron. Estaremos en desarrollo de esta conversación con la doctora Clara mostrando imágenes. Doctora Beatriz, usted tenía una pregunta. Sí, bueno, quiero resaltar esa labor tan linda de la que nos hablaba, doctora, y son los hogares de acogida, porque no solamente tengo entendido que se acoge a la mujer víctima de violencia, sino también a la familia, a los hijos menores de 18 años. De hecho, no sé, estas cifras creo que son a 2012, se han acogido a 179 mujeres, a 106 niños, a 77 niñas menores de 18 años. Pero no solamente es eso lo lindo, sino que además entre las acciones y las estrategias que ustedes tienen de tratamiento es también brindarle tratamiento psicológico al agresor. ¿Cómo es eso? Son estrategias que nosotros tenemos un operador que trabaja pues articuladamente con la Secretaría de las Mujeres, que viene aplicando como todos estos protocolos de atención al agresor, y se hacen unos talleres terapéuticos con estos agresores. No nos podemos olvidar que la violencia, nosotros de que nacemos conocimos la violencia, y muchas veces la violencia se repite. Y hay veces que la gente no conoce estrategias para introducir, por ejemplo, en el hogar la norma, y lo hace a través de la violencia, porque eso es lo que aprendieron. Cuando usted da talleres, por ejemplo, para la prevención de la violencia, para contar los derechos, muchas veces hasta los mismos jueces, los fiscales o la gente común y corriente le dice, pero si a mí me enseñaron con la correa, y mire, yo estoy acá, soy profesional, yo no tengo ningún problema. Entonces seguimos repitiendo de que para introducir la norma y la disciplina en el hogar necesitamos de la correa, necesitamos de la violencia, necesitamos del silencio o de muchas veces decirle al hijo cosas que le duelen y que le quedan en su memoria, como diciéndole, eres un inútil, tú no eres capaz, pues cosas... Tú todo lo haces mal. Tú lo haces mal, o con cosas más ofensivas, porque se utilizan palabras más dolorosas, y eso hay veces duele más que un golpe. Entonces, tenemos que entender que muchas veces la violencia es una cosa cultural, y lo que vamos y trabajamos con los agresores también son personas que tienen cosas buenas y malas. Entonces, cuando trabajamos con esos agresores podemos entender también qué le pasa a ese agresor. Y muchas veces, por ejemplo, las mujeres violentadas o los hombres que son agresores, en su niñez fueron víctimas muy especiales de violencia intrafamiliar y muchos casos de abuso sexual y de violencias sexuales.
441-2100. Yo estoy seguro que nuestros televidentes tienen muchas cosas que contar y se están generando una cantidad de pensamientos en este momento. Sería muy rico que llamaran, marcaran la línea 441-2100 y nos contaran qué están pensando y qué dudas tienen. Yo voy a aprovechar esta respuesta de la doctora Clara para devolverme un poquito, porque los asuntos culturales y sociales me importan bastante para entender este tema. Y usted en su primer planteamiento hablaba del esfuerzo que se está haciendo para que las comunidades entiendan que la violencia intrafamiliar y la violencia de género también son violencias y hay que erradicarlas y hay que trabajarlas. Pero resulta que tenemos regiones en este país donde eso todavía no se entiende. Incluso los antioqueños estamos un poco muy marcados todavía con el de puertas para adentro, cualquier cosa que pase es de aquí, es de la familia, es del núcleo. Hemos ganado en esa cultura, en esa conciencia de entender que estas violencias intrafamiliar y de género son importantes, hay que atenderlas, hay que erradicarlas, estamos mejorando. Ese es un tema difícil, pero vamos avanzando y ganando en ese sentido, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo. Yo he tenido la experiencia fuera de la Secretaría de las Mujeres de trabajar en el departamento con la Secretaría Seccional de Salud y con el Ministerio de Salud y la OIM del tema de las violencias. A uno hay veces le da tristeza porque los avances son muy pocos, pero hay que entender que también es un proceso y los procesos culturales no son del día a la mañana, son poco a poco. ¿Y cómo vamos llegando a eso? Nosotros y nosotras tenemos que llevar el ejemplo a la casa, o sea, tenerlo como una filosofía de vida, no ser violento, no ser agresivo, y la gente aprende más con el ejemplo que con ir a sensibilizarlos. Uno le puede hablar muchas cosas y eso hay veces, pero hay que repetir, hay que paso a paso, el paso a paso y tomarlo como filosofía de vida. Yo lo digo porque nosotros venimos, como tú decías, somos antioqueños, pero lo puedo decir, cuando uno no es violento y trata, es difícil, porque introyectarlo es difícil, pero lo puedo decir de experiencia propia, que cuando uno no es violento con los hijos, se reciben regalos maravillosos. Sí, es, doctora Clara, ¿cuál es el perfil más frecuente de las personas, de las mujeres que buscan ayuda por violencia? Bueno, eso es muy importante porque lo que te decías, casi siempre han sido mujeres abusadas, mujeres violentadas, mujeres que creen que son menos que el hombre, o sea, tienen siempre creen que el hombre es el que las manda, es el que tiene la autoridad en el hogar. ¿En qué rangos de edades están esas mujeres? Muchas veces entre los 18, los 30 y pico los que llegan, pero nosotros recibimos desde los 18 hasta los 70 años, pero llegan más entre los 18 y los 30 y 33 años. Lo importante es que la mujer entienda que hemos conseguido unos derechos, que la revolución de los derechos sexuales y reproductivos no estamos en el tiempo anterior, porque es que nosotros tenemos una historia y la ley fue discriminatoria con la mujer, la ley colombiana, y nosotros no teníamos los derechos sexuales y reproductivos solo a partir de la ley 360 del 96, mire, del 96, donde por eso históricamente hay cosas que uno no entiende, pero si usted lo va a la ley, la mujer estaba bajo la patria potestad del marido. Entonces muchas veces nosotros no podíamos manejar el dinero, nosotros no podíamos votar, nosotros teníamos el apellido del hombre cuando ya todo eso ha cambiado, pero eso era por ley. Y hay cosas que llegarle eso a la comunidad y más a la ruralidad, hay veces es difícil, porque eso hay que promover derechos y todo el tiempo promover los derechos, porque hay veces hay desconocimiento. Usted va a un taller y le dice a la mujer, usted tiene derecho a decir si quiere o no tener relaciones sexuales, si quiere o no tener hijos, y las mujeres le dicen, yo tengo ese derecho. Yo creí que por el hecho de casarme yo tenía la obligación de estar con mi marido, y muchas veces están obligadas, eso es una violación a sus derechos. Doctora Clara, en el tema de prevención y de los programas de prevención que se lideran desde la Secretaría de las Mujeres, ¿qué es lo que más está funcionando? ¿Cuáles son como los soportes para ese tema de la prevención? ¿Me vuelves en...? ¿Cuáles son las campañas? O sea, todos los componentes de prevención que se están haciendo en este momento, que lidera Secretaría de las Mujeres y que están funcionando y que se están moviendo en la ciudad. Nosotros tenemos por acuerdo, el acuerdo
52, que es el de seguridad pública para las mujeres, el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres y un programa de seguridad pública para las mujeres. Entonces ahí se hace capacitación a actores de justicia, por ejemplo. Se ha capacitado al Centro de Atención a Víctimas, capacitamos a la policía, vamos a capacitar a la personería. Entonces estamos capacitando funcionarios del ente de protección y de justicia para que conozcan todas estas rutas, para que conozcan los derechos de las mujeres, para que conozcan todo este trasegar de la legislación, para que conozcan todos los mecanismos que existen en la administración para garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, ahí es un papel importante. Fuera de eso, este mes de noviembre, el mes que sigue, que es el mes de noviembre, vamos a tener un mes muy bonito, todo dedicado a la violencia, a la no violencia contra las mujeres. Y vienen gente, personas del orden internacional, van a haber unos foros, van a realizarse unos programas de televisión, unas capacitaciones al sector justicia. Va a ser un mes muy, muy bonito que ojalá toda la comunidad esté muy pendiente de toda la programación que va a venir. Y también para los medios de comunicación. Claro. Va a haber un taller para los medios de comunicación, para que no utilicen el lenguaje sexista, para que en los mismos medios de comunicación no se prolifere la violencia y la discriminación contra las mujeres. ¿Y esto va a ser en qué fechas? ¿El mes de noviembre? Todo el mes de noviembre. Ya está el cronograma. Bueno. Sí, ya lo estamos organizando y hay unas fechas ya seleccionadas. Y va a salir. 441-2100, si tienen preguntas, tienen algún comentario, quieren decir algo, por ejemplo, llaman Nora Restrepo. Nora, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Mira, yo estaba pensando en el programa y veo que ustedes están hablando de todo tipo de violencia, pero no se está hablando de la violencia estrato 6. Es un libro que salió al mercado y es muy bueno, pero de verdad que es algo que ataca mucho. ¿Y nos puede contextualizar de qué habla el libro específicamente? Pues mira, es la gente que está en el estrato alto y que somos víctimas de violencia porque tenemos unos esposos que son machistas, exigentes, creen que porque nos tienen una casa bonita ya nos dieron todo y son duros con los hijos, con uno, con todo. Claro. Nora, muchas gracias. Mira qué buen elemento, Clara, nos propone Nora con esta llamada, y es, uno puede tender a pensar que esto se da y que es real por tema de conocimiento, de incultura, digamos, de alguna manera, de desconocimiento de una cantidad de cosas que podría darse solo en estratos sociales bajos. Pero mire lo que plantea Nora, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Qué comentario tiene la doctora Clara a propósito de esta llamada? Es muy importante el comentario que ella hace, porque es que la violencia intrafamiliar, sexual, no económica, el acoso sexual que lo trajo la ley 1257, que es la ley que en Colombia habla sobre la violencia contra las mujeres, no es solamente de extractos 1, 2 y 3, y diariamente lo vemos en las noticias, en los noticieros, el caso famoso de Barranquilla, que era una mujer con muchísimo dinero. Sí. Somos víctimas todas las mujeres de todos los extractos, pero por eso yo les comentaba que la cultura tiene mucho que ver, porque muchas veces nos hemos levantado en patrones culturales muy machistas, en una sociedad muy machista, en una sociedad que ha discriminado a la mujer, en una sociedad que el poder siempre ha sido de los hombres. Y se ha evitado mucho la participación en el hogar, por ejemplo, en estos casos es la democracia en el hogar, la participación en el hogar, en las normas que hay en un hogar, que esa autoridad sea del hombre y de la mujer, compartida en forma democrática y muchas veces con los hijos. Un ejemplo, usted va a levantar unas normas en el hogar, es muy bueno que el hijo, cuando ya tiene y entiende, haga las normas, no importa que él todavía no sepa leer, pero hacer las normas juntos, papá, mamá e hijos, hacer las normas del hogar,
para que todos participen y ellos van a saber que todos tenemos unas normas y van a estar pendientes y eso es hermosísimo porque ellos mismos están pendientes de cuando no se cumplió tal cosa para la sanción que se pone. Entonces es muy bueno tener en cuenta a todos en el hogar para organizar como el manual de convivencia, como lo hacen en los colegios. Igual en la casa uno los puede tener muy claros y respetarlos con el ejemplo. Doctora Clara, ¿cuáles serían los factores de riesgo que pueden llevar a una familia, a una mujer o al mismo agresor a cometer violencia? Hay muchísimos, porque como el problema de la violencia es multicausal, uno puede ser la drogadicción, el consumo de sustancias psicoactivas, puede ser también lo que yo le comenté ahorita, que haya sido víctima de violencia y lo que aprendió fue la violencia para que le obedezcan es con gritos, con golpes, pues cree que de la única manera que le obedecen es así. Puede ser una persona que tenga problemas de salud mental, por ejemplo, depresión, ansiedad, ideación suicida. Que pertenezca a grupos ilegales. Exacto, que pertenezca a grupos ilegales o que sea víctima de la violencia sociopolítica. Entonces, todo eso son factores de riesgo. La pobreza, el no tener todas las cosas que uno necesita para tener una calidad de vida. Todo eso son factores de riesgo para... Usted decía ahorita algo muy importante y es que casi siempre las personas que agreden a otras también son víctimas de agresión. Puede ser otra situación, otro momento que esta persona esté viviendo, por ejemplo, a nivel laboral, que eso lo vivimos a nivel laboral, pero vamos y se lo transmitimos a la esposa y a los hijos en la casa. Eso es muy importante tenerlo presente. Lo que nos ocurre en el ámbito laboral, no llevarlo a la casa. Ellos no tienen la culpa de que tengamos problemas afuera. Antes buscar ese hogar como un apoyo para darnos como esa calidad de vida, pero no llevarlos, y eso pasa mucho. Usted tiene dificultades y muchas veces en el ámbito laboral se lo lleva lo mejor posible, pero todo lo desborda en el hogar. Luzmari Mosquera está en Belén. Luzmari, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida y la estamos escuchando. Sí, gracias. Pues me parece súper interesante el programa. Me encanta yo soy chocuana, pero vivo acá en Medellín y me encanta que Medellín tenga ese tipo de programa, ese tipo de cosas de la familia. Lo que está diciendo la doctora es muy cierto. Yo, por ejemplo, acá yo soy madre soltera, tengo 2 hijos, uno de 18 y otro de 3 años. Y el de 3 años es muy pendiente de todas las normas. Por ejemplo, yo a veces digo, me dice, así no se dice una palabra, usted dice que así no se dice. Y cuando, por ejemplo, Juan Pablo, que es el mayor, deja el jabón por ahí, me dice, así no se deja. Y es súper pendiente de todas las cosas. Y pues me parece súper importante todo. Cuando uno no se lava las manos, no se lavó las manos. Claro. Bueno, es súper bueno lo que la doctora dice. Gracias, Luzmari. Muy amable y feliz día. Me identifico totalmente con Luz Dari. Me pasa lo mismo con el hijo de 3 años. Sí. Sí. Doctora Clara, ¿dónde se pueden acceder, cómo se puede acceder a los programas, a los proyectos, a todo el trabajo que lideran ustedes en la Secretaría de las Mujeres? Seguramente estamos generando inquietudes en los televidentes, muchos querrán acercarse al trabajo que se hace en la alcaldía, que lideran ustedes. ¿Qué deben hacer? Bueno, en cada una de las comunas tenemos un personal de enlace, una psicóloga y un abogado que muchas veces están dentro de las comisarías o en los cercas, y ahí se hace la atención psicológica y jurídica. Para los hogares de acogida sí se necesita un prerequisito de que hayan hecho la denuncia, y eso se hace a través de nuestro operador, que es Serfami, que nos lleva ya bastante rato manejando el programa de hogares de acogida. Doctora Clara, ¿alguna cosa más, doctora Beatriz? Sí, está muy bien, feliz. Doctora Clara Olga Espinosa Correa, abogada y psicóloga, profesional especializada en la Secretaría de las Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos, muy interesante la conversación. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Permítanos un segundito, vamos a hacer la pausa institucional y ya regresamos porque también nos espera la psicóloga Alejandra Cardona. Ya vamos a hablar con ella.
pirañas, no. Tiburones, mira, esto es un manglar, el mar queda por allá. Mira que ya vamos a llegar a una playa súper bonita. Esto es solamente un manglarcito. Ah, este sí con chaqueta. Para los zancudos, vaya que no está maluco con el zancuito. Aunque lo del calor sí está como... Me parece que sí, quítatela para la foto. Al menos está mucho el calor. Así pasé yo mis 15, con mis amigos, con mi familia, a través de un manglar buscando una playa muy hermosa para celebrar todos juntos. Nosotros aquí en Telemedellín queremos conocerte, queremos saber qué hiciste en tus 15 años, si hiciste fiestas, si pasaste con tu familia o si simplemente tenés una foto y nos querés mostrar cómo eras. Mándanos esa foto a www.telemedellin.tv porque te queremos conocer, queremos saber cómo eras a los 15 años, porque aquí en Telemedellín, aquí te ves. Esta semana en Pura Vida en tu área, la posibilidad de tener una ecohuerta, la ampliación de una vía en el sur del Valle de Aburrá y monitorear los cambios climáticos desde la Torreciata fueron experiencias que me dejaron aprendizajes relacionados con el medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos de este territorio. Mucha atención, que el cerebro de jóvenes y adultos también se infarta. Si usted o un paciente presentan de manera repentina dificultad para hablar, debilidad o adormecimiento de una parte del cuerpo, alteración en la visión, vértigo o un inexplicable dolor de cabeza, pueden ser síntomas de un ataque cerebrovascular. No lo dude, no espere, diríjase a un servicio de urgencias o comuníquese de manera inmediata a la línea 123. Este punto, el de la glorieta de San Juan con la avenida del ferrocarril, fue durante mucho tiempo uno de los de mayor accidentalidad en todo el país. Gracias a las acciones de la Secretaría de Movilidad, que ha semaforizado y señalizado todo el sector, sus cifras se han reducido sensiblemente. Este y todo el tema de fotodetecciones, sus dudas y sugerencias lo vamos a tratar el próximo jueves en directo a las 8 de la noche a través de Telemedellín en La Movida. Telemedellín, aquí te ves. Seguimos en Medellín, ciudad saludable, en este jueves que está caliente, rico a la mañana, ya terminando, llegando al mediodía con una temperatura muy agradable en Medellín, por lo menos aquí en el sur de la ciudad. Seguimos hablando del tema de las violencias, vamos a hacer un giro en la conversación para hablar del conflicto armado y cómo impacta en la salud mental. 441-2100, la línea está abierta, las redes sociales disponibles, aparecen permanentemente en pantalla. Queremos escucharlos también a propósito de este tema. Siguiente invitada, Alejandra Cardona es psicóloga, especialista en psicología clínica. Ella es la coordinadora del componente de atención psicosocial de la Unidad de Desplazamiento Forzado de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que antes llamábamos Secretaría de Bienestar Social. Alejandra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctora Beatriz, permítame, lanzo una primera pregunta para poner un contexto y es ¿qué tanto el conflicto armado colombiano, esto que estamos padeciendo en los últimos años, pero que no solo es rural, sino también urbano y que nos ha tocado en Medellín, ha afectado o está afectando la salud mental de nuestras comunidades? Bueno, ahí podemos hacer la precisión y podemos decir que claramente existe una relación muy estrecha entre salud mental y derechos humanos, y cuando hay una violación de alguno de nuestros derechos humanos que son fundamentales, inmediatamente hay una alteración en la salud mental. Con las características del conflicto armado en nuestra ciudad y en nuestro país de manera particular, digamos que ya la afectación de la salud mental empieza a tener un matiz mucho más colectivo.
Entonces ya no solo me afecta a mí como individuo, sino que empieza a tener un impacto más en lo social. Y por eso hablamos en la mayoría de las ocasiones de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Doctora, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes, más traumáticas y en qué edades se presentan con mayor fuerza? Bueno, ahí es importante precisar que el conflicto armado afecta a todos y a todas de manera generalizada, afecta tanto a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, y de hecho digamos que ya hay unos desarrollos muy importantes jurídicos y normativos donde a partir desde la Corte Constitucional empieza a llamar la atención sobre la atención psicosocial a todas las víctimas. Los impactos son diferentes según el hecho de victimización. No impacta de la misma manera para las personas que sobreviven o que saben que tienen a uno de sus familiares desaparecidos a causa del conflicto armado. No es lo mismo en el tipo del desplazamiento forzado, en el homicidio, a las mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, digamos que la sintomatología va siendo distinta en cada una de las personas y obedece también a un poco lo que tocaban antes, si las familias o no están ahí como para ayudar en ese proceso de afectación del conflicto. ¿Ese impacto del conflicto armado ha sido medido en términos de salud mental y salud pública en Medellín o en Colombia? Y lo digo porque me imagino debe ser altísimo, es decir, todos nosotros hemos tenido algún familiar, por lo menos algún amigo que fue asesinado producto del conflicto, conocemos historias cercanas de personas desplazadas. ¿Ahí está medido ese impacto? En términos de salud mental como tal, no, porque lo que se está buscando en este momento y a partir de la ley 1448, que es la ley de reparación y atención integral a víctimas, lo que se busca es empezar a dar claridad de que existe, de que esto tiene que tener una matiz en el contexto de salud pública, ¿cierto? De que esto tiene que prestársele mayor atención y que no podemos referenciar la salud mental solamente a en términos de trastornos psiquiátricos como tal, sino que hay unas claridades necesarias por las que hay que precisar, pero conozco que el programa de Buen Vivir en Familia, que también es de la Secretaría, hizo el año pasado un estudio en niños y niñas de la Comuna 6, donde se dieron cuenta que estos niños y niñas que estaban expuestos al conflicto armado tenían altos niveles de estrés, por ejemplo. Entonces empieza a existir una dinámica porque el contexto de conflicto armado afecta no solo a las víctimas directas, sino también a quienes atendemos las víctimas todo el tiempo. Doctora, con respecto a las familias víctimas, ¿existen terapias o estrategias para brindarles ayuda? Claro que sí, desde la unidad de desplazamiento forzado tenemos los centros de atención a víctimas que están ubicados en 3 lugares de la ciudad. Tenemos uno por la estación Tricentenario del metro, que es el Centro de Atención a Víctimas de Palermo, el Centro de Atención a Víctimas de Belencito y el Centro de Atención a Víctimas de Cauces, que queda en el kilómetro 1 de la vía Santa Elena. En cada uno de los centros existe una oferta de atención psicosocial. Hemos iniciado grupos de recuperación emocional y lo hemos hecho más una estrategia grupal porque lo que queremos es visibilizar el sufrimiento y lo que queremos es decir, eso es un asunto que pasa por todos y por todas, es una responsabilidad de todos y todas intervenirlo y para que también las víctimas empiecen a darse cuenta que no ha sido solo de ellos. Doctora, ¿nos repite por favor cuáles son estos lugares para que nuestros televidentes lo tengan presente? Bueno, tenemos el Centro de Atención a Víctimas de Belencito, que está ubicado en la Comuna 13, está el Centro de Atención a Víctimas de Palermo, está en la zona norte, Estación Tricentenario, por la parte vieja, la parte baja de Aranjuez, y tenemos el Centro de Atención a Víctimas de Cauces de Oriente, que queda en el kilómetro 1 de la vía Santa Elena. Usted nos está diciendo que allí se hace un abordaje grupal. ¿Qué tipo de trabajo se hace y en qué casos se determina que debe hacerse un proceso individualizado, más clínico con esa persona víctima? Bueno, allí también tenemos la oferta de la atención individual, ¿cierto? Tenemos los grupos, está la estrategia de los grupos y está la estrategia de atención individual. También hay atención familiar, hay familias en las que requieren, pues, por, digamos, la complejidad del caso, hacer visitas domiciliarias, entonces también se tiene la opción de la visita domiciliaria y lo que buscamos básicamente es tener estrategias acordes a esa primera valoración que hacemos de los casos y determinar qué ruta tendríamos que seguir con cada una de esas personas. A esta hora nos llama la señora Gloria Velázquez. Adelante, Gloria. Sí, buenos días. Buenos días. Era para participar en el programa sobre el tema de la violencia contra la mujer. Bienvenida. Gracias.
Lo que pasa es que, a ver, yo vengo desde hace tiempo sufriendo violencia, tanto, a ver, emocional, psicológica, física y moral. Pero entonces yo, a ver, ¿cómo le digo? Yo llevo casada ya 10 años, pero no me atrevo a separarme por mis hijos, porque yo sé que eso los va a perjudicar a ellos psicológicamente. Pero aunque no he vuelto a sufrir violencia física, no he vuelto a sufrir violencia física, pero sí la sufro psicológica y moralmente. Pero entonces no sé dónde buscar ayuda, porque emocionalmente, mentalmente me siento muy mal. Me deprimo mucho y de verdad pues por esas depresiones me acoge un estrés y a veces he intentado pues como de tomar medicamentos para doparme, para no pensar en nada del desespero que siento, pero no sé a dónde dirigirme como para buscar una ayuda individual, porque a mí me da pena exponer esto delante de otras personas. Gracias, Gloria, por llamarnos y te vamos a ayudar. Déjanos tus datos, que obviamente con el tema de Secretaría de Mujeres vamos a ver, Alejandra, cómo te puede orientar, pero con todo gusto desde la Secretaría de Mujeres, de las mujeres, yo sé que te pueden orientar y te van a escuchar y te van a hacer recomendaciones. Alejandra. Bueno, yo a Gloria le diría dos cosas. Uno, el tema de la violencia intrafamiliar no es un asunto de unas pocas personas o que sea un asunto para que lo mantengamos como callado, como decía ahorita la anterior invitada. Y dos, existen profesionales especializados en esta atención, por la cual no debes de sentir ninguna pena de contarlo, de exponerlo, porque estos profesionales están capacitados precisamente para atender estas situaciones, y lo que debes de hacer es asistir a la comisaría de familia que tengas más cercana o a la Casa de Justicia. Creo que en San Antonio de Prado hay Casa de Justicia y allí está la trabajadora social o la psicóloga con quien puedes exponer el caso. Y tendrías allí que identificar, porque también a veces la separación frente a los hijos puede ser una buena opción, porque lo ideal es tener un clima psicológico y emocional adecuado para la crianza de ellos, y a veces el hecho de que se garantice que papá y mamá convivan bajo el mismo techo no son necesariamente las condiciones más adecuadas para ellos. Pero cuenta, Gloria, con que te vamos a ayudar, le vamos a dar tus datos a la doctora Clara Olga Espinosa. Ella llevará esta inquietud, tus comentarios a las personas encargadas en la Secretaría de las Mujeres también, además de toda la información que te ha brindado Alejandra, para que sepas cómo moverte y cómo manejar esa situación que estás enfrentando en este momento. Doctora Alejandra, ¿cuál es la reacción principal de las personas que acceden al programa y cómo es la evolución durante el proceso de recuperación? Bueno, principalmente en Colombia tradicionalmente no tenemos una cultura de la salud mental. Entonces nosotros, como la invitada que nos decía ahorita, a veces pensamos que esa tristeza que sentimos la mayor parte del tiempo, esas ganas de querernos morir, el doparnos, por ejemplo, que ella comentaba, ese incertidumbre, entonces a veces eso tratamos de decir como ya me va a pasar, ya me va a pasar. Entonces con los grupos lo que hemos logrado es que la gente empieza a decir, ay, es que a mí me pasa eso, el desplazamiento me hizo perder, por ejemplo, la confianza, yo ya no confío en nadie, ya me da miedo salir, entonces ya estoy la mayor parte del tiempo como, ¿qué me van a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? No, he perdido el sueño. Entonces empezamos a que ellos, ayudarlos a entender esas reacciones emocionales que tienen frente a los hechos violentos, y a partir de eso a darle un significado al sufrimiento, porque en la mayoría de los casos no se ha tenido la oportunidad de hablar de eso que me pasó, cómo me pasó y yo qué lectura hago de eso, por qué me pasó. Entonces, a partir de allí, digamos que las personas empiezan a darse cuenta que el asunto del conflicto es un asunto de todos y de todas, y que entre ellos mismos empiezan a tener red de apoyo. Entonces se ven grandes procesos de evolución. Tenemos, por ejemplo, un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual donde ellas ya te cuentan de cómo cambiaron a partir del proceso de intervención, que es integral, porque además está siempre una profesional psicosocial allí, pero también se tiene intervenciones del abogado o de la abogada cuando lo requiere. Tenemos un artista, porque también el daño se simboliza y la afectación se simboliza, entonces tenemos unas apuestas artísticas también para intervenir estas afectaciones. Se nos acaba el tiempo, pero siempre habrá tiempo para los televidentes de Medellín Ciudad Saludable. María, en Belén Las Margaritas, buenos días. Buenos días.
Tengo una preguntita para la psicóloga. Claro. Tengo un sobrino que es de apartado y es desplazado. Él hace un mesecito se tuvo que venir por violencia familiar y a eso se suma la violencia que tiene con los grupos ilegales que hay allí. Él está solo aquí en Medellín. Yo soy una persona que dependo de una hija y yo no tengo la forma como de ayudarle a él económicamente, no tiene dónde vivir. El trabajo, él es bachiller, no tiene la libreta militar todavía, tiene 18 años. Y en este momentico el muchacho yo veo que psicológicamente está muy afectado con toda esa violencia que ha vivido. Y está acá en Medellín y está, unas veces duermen de un amigo, otras veces en otra parte y así. Otras veces lo tengo yo aquí en la casa. Lo que pasa es que yo tengo un problema, de que también tengo un hijo que es drogadito y está en la calle. Entonces yo quisiera como que me dieran como a dónde dirigirme como para él, para poderle ayudar a él. Porque él no está muy informado de los beneficios que tiene aquí en Medellín de estas personas desplazadas de Urabá. Bien. Gracias, María. Bueno, entonces a María le digo, frente a su sobrino que es desplazado, debe de acudir al Centro de Atención a Víctimas de Belencito, que es el que le corresponde por la cercanía al barrio, y allí exponer su caso para que la profesional psicosocial pueda evaluarlo, pueda mirar qué estrategias de las que tenemos en este momento lo pueden atender, y frente a todo el otro tema de derechos, porque en los centros no nos ocupamos únicamente de lo psicosocial, sino en el tema de la atención integral. Y frente a su hijo que ya está en una condición pues de calle, también el programa, la Alcaldía de Medellín tiene la unidad de atención al habitante de calle, que también hace parte de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia, y tendría que acudir a una de las sedes de ella para que le orienten frente al tema. Antes de despedir a Alejandra y el programa, porque se nos acabó el tiempo, quiero rápidamente leer este comentario de Ana María Ruiz en Facebook, que dice: quiero aportar algo a este tema tan importante y felicitarlos por tan hermosa labor. Quiero que por favor le den prioridad al maltrato de los hijos, para con nosotras las madres. ¿En qué sentido? En el maltrato psicológico. Me gustó mucho. Bueno, y dice otra cosa: considero a esta señora Gloria Velázquez de San Antonio de Prado, que acaba de llamar al programa, y por favor veo que este es un factor que nos está acorralando, la participación de Ana María Ruiz a propósito del tema en Facebook. Doctora Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora Beatriz, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero mañana los esperamos a las 11 de la mañana nuevamente con nosotros. Para cerrar este ciclo de esta semana de la salud mental, desarrollar otro tema y seguir obviamente escuchándolos y orientándolos. Siguen las noticias y mañana aquí estaremos. Chao.